¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Las reglas por cumplir. Nuestro resumen dice así: comprenderás algunas diferencias sobre los tipos de reglamentos y la importancia de la revisión ortográfica. La comunicación nos permite interactuar en sociedad a través de múltiples actividades que realizamos día a día. El lenguaje es la herramienta que nos permite construir nuestras relaciones con los demás, y desde luego, esas interacciones sociales tienen ciertas pautas y convenciones que nos ayudan a convivir armónicamente. Para el correcto funcionamiento de cualquier actividad se necesita el apoyo de las reglas. Estas pautas son importantes, ya que sin ellas no sabríamos qué hacer, o bien quienes participan podrían salir lastimados. En esta ocasión te concentrarás en los reglamentos deportivos, con el fin de que puedas explorar algunos y escribir reglas de una actividad física. En los reglamentos, en general, hay tres componentes importantes: las reglas, las conductas o acciones que se regulan y las sanciones que se dan cuando hay incumplimientos. Por ejemplo, en actividades deportivas y físicas, cuando alguien quebranta las reglas, el juego se detiene o la persona que transgrede las reglas es expulsada. Por otro lado, las reglas también deben ser razonables. Por ejemplo, si un partido de voleibol dura más de 5 horas, muchas personas no participarían. Por lo tanto, es muy importante considerar los diferentes aspectos de la actividad deportiva, como el lugar donde se juega, el equipamiento requerido, las formas de ganar o determinar un vencedor, si se necesita desempatar una competencia, la duración, entre otros. Los reglamentos se diferencian de otros documentos que norman la conducta, como las leyes o las normas, dado que el reglamento es emitido por una autoridad. Los deportes más practicados tienen un reglamento emitido por las organizaciones internacionales que coordinan las competencias y se actualizan de modo regular. Sin embargo, estas reglas se pueden adaptar a las circunstancias. Para la correcta escritura de las reglas existen formas verbales, como el futuro o las perífrasis verbales, construidas con el verbo deber. Asimismo, para evitar que alguien dude de la validez del reglamento, también es importante que se encuentre escrito sin faltas de ortografía. Los reglamentos se asientan por escrito, y en consecuencia requieren prestar mayor atención a la ortografía de las palabras. Por ejemplo, si olvidan los acentos en algunos verbos en futuro, se vuelven subjuntivos. Imagina un reglamento que diga: ganará quien anote más goles, en vez de ganará quien anote más goles. La regla deja de entenderse solo por la falta de un acento. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Prismas y cilindros. Nuestro resumen dice así: calcularás el volumen de prismas y cilindros rectos, profundizarás tus conocimientos para el cálculo del volumen de prismas y conocerás la forma de calcular el volumen del cilindro. ¿Alguna vez has tenido que comprar o construir una caja? En algunas asignaturas que se imparten en la universidad, principalmente en las áreas de diseño gráfico, se piden a los estudiantes elaborar cajas con diseños prácticos y económicos que puedan ser de utilidad para empresas, por ejemplo, de alimentos. Un prisma en geometría es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran por la forma de su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama prisma pentagonal. Dentro de las matemáticas, el campo de la geometría nos enseña a calcular parámetros útiles para nuestro día a día, como el perímetro, el área o el volumen de una figura. En primer lugar, comenzaremos explicando qué es el volumen. El volumen no es más que el espacio que ocupa una figura y tiene muchas utilidades, como por ejemplo, nos sirve para saber la cantidad de agua que pueden contener algunas piscinas, o para saber cuántas cajas podemos guardar en un almacén, por decir un ejemplo. El volumen de un prisma es bastante sencillo de calcular, simplemente se multiplica el área de la base por su altura. La fórmula es área de la base por altura del prisma. La fórmula en general es sencilla, pero en ocasiones el cálculo se complica según lo difícil que sea calcular el área de la base. Tal como lo mencionamos en el punto anterior, el volumen de un prisma se calcula calculando el área de la base, lo que posteriormente multiplicaremos por su altura. La dificultad de calcular el área de un prisma depende totalmente de su base. Va a ser muy sencillo calcular el área de un prisma cuadrangular, pero tal vez sea más complicado el calcular de un prisma hexagonal. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Ciudadanía Democrática Organizada. Nuestro resumen dice lo siguiente: valorarás la importancia de participar conjuntamente con la autoridad en asuntos que fortalecen al Estado de Derecho y la convivencia democrática. Conocerás sobre la importancia de la participación ciudadana de manera conjunta con las autoridades para resolver problemas o necesidades en común.
Anteriormente se ha reflexionado lo trascendente de la aplicación imparcial de las leyes, así como los principios que guían la actuación de los servidores públicos en beneficio de las personas y la comunidad. Estos son elementos esenciales que permiten el funcionamiento del Estado y una convivencia democrática y pacífica. Además, se requiere la participación de todas las personas para hacer visibles los problemas que los afectan y trabajar de manera conjunta con las autoridades para su resolución. Para que la democracia funcione, es importante que las personas participen para resolver las situaciones que les afectan, sin que esto implique reemplazar las obligaciones del Estado. Ciertas condiciones son necesarias para que esta participación se pueda dar, como la comunicación, la organización o la libertad de expresión. Trabajar de manera conjunta implica abandonar el individualismo y el desinterés en beneficio de todos. Cuando las personas se unen por una causa, pueden lograr cambios y mejoras importantes. Ser ciudadanas y ciudadanos significa entender que esta participación es una responsabilidad cívica de todas las personas. Uno de los principales objetivos de la participación democrática es la solución de necesidades que afectan a las personas, tanto de manera individual como colectiva. Se trata de buscar la satisfacción de necesidades que permitan el desarrollo pleno de las personas, pero satisfacer esas necesidades requiere de las demás personas, que, de manera organizada, puedan demandar su resolución a las autoridades, teniendo como base los derechos humanos implicados. La participación ciudadana es una forma de influir en la vida política del país y ejercer nuestros derechos. Cuando conocemos nuestros derechos, podemos exigir que se cumplan para que funcionen mejor las cosas. Las personas se pueden organizar para solucionar diversas problemáticas o atender algunas necesidades que pueden incluir aspectos de salud, educación, sanidad, alimentación, infraestructura e incluso participar en asuntos políticos. Para establecer formas de cooperación entre la ciudadanía y las autoridades, existen mecanismos de participación ciudadana que contribuyen a establecer compromisos mutuos que fortalezcan la convivencia democrática. Uno de ellos es el proceso electoral, mediante el cual la ciudadanía acepta o rechaza el proyecto de nación que tienen los candidatos. Participar en asuntos políticos puede ser a través de procesos electorales para votar o ser votado, pero también exigir a los servidores públicos que rindan cuentas, vigilar que los recursos se usen de manera eficiente y transparente y dialogar con ellos para lograr acuerdos y solucionar problemas son formas de participación. Participar de manera democrática es algo que se aprende y que se puede practicar todos los días. Como adolescente puedes comenzar por acercarte a proyectos que se desarrollen en la comunidad o en la escuela. Participar implica hacerlo no solo cuando haya un problema que te afecte, sino que puede involucrar a otros que viven en el mismo lugar. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Comenta en familia alguna situación o problema que viven en su comunidad y que requiere de la atención organizada de las personas. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. La siguiente clase que veremos será la de tecnología, titulada El plástico. ¿Y tú, en qué lo ocupas? Nuestro resumen dice así: reconocerás y organizarás información sobre los problemas generados en la naturaleza por el uso de productos técnicos. Profundizarás en los impactos de los sistemas técnicos en la naturaleza, principalmente del plástico, uno de los materiales que más usamos en la actualidad. Estamos tan acostumbrados al plástico que pocas veces reflexionamos acerca de la cantidad tan grande de objetos de este material que hay en nuestro entorno, y mucho menos sobre cómo impacta el ambiente. El plástico pasó de ser un producto natural que se degradaba fácilmente, como cuando fue utilizado por los olmecas de México hace más de 3500 años, a un producto sintético que tarda muchísimos años en degradarse. El plástico fue producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la creación del plástico se articularon saberes artesanales, sociales, culturales y científicos para satisfacer necesidades de la sociedad. Actualmente se trabaja en el desarrollo de plásticos biodegradables a partir de la investigación de microorganismos que degradan el plástico y de la generación de bioplástico, que es biodegradable. Los microplásticos afectan a la fauna marina y a la sociedad. Además, se pone en riesgo la salud al contaminar los alimentos provenientes del mar. El plástico, al fragmentarse, se convierte en microplástico, y cuando llega a esta etapa es más difícil limpiar el ambiente, pues su tamaño se mezcla con otros residuos. Si bien resulta prácticamente imposible vivir 100% libres de plástico, pensar dos veces cómo lo usamos en nuestra vida cotidiana supone una gran diferencia para tu cuerpo y para el planeta. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Pregunta a tus familiares e investiga en diversas fuentes cuál es el principal problema ambiental, social y cultural a partir del uso de los plásticos en el lugar donde vives. Y finiquitando el día de hoy terminaremos con la clase de Historia, titulada Las Reformas Borbónicas. Nuestro resumen dice así: aprenderás sobre las reformas borbónicas en la Nueva España. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en España y todos sus reinos, incluida la Nueva España, se dieron cambios significativos conocidos como reformas borbónicas.
El primer acontecimiento fue el cambio de dinastía en España, cuando los Habsburgo concluyeron su gobierno y lo tomaron los Borbones. El segundo acontecimiento fue el surgimiento de la Ilustración y sus consecuencias en los ámbitos de la política, la economía y la cultura. Para saber la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones, es preciso regresar un poco en el tiempo, cuando Carlos I de España, V de Alemania, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, gobernó España de 1516 a 1556. Con él, en España, inició el reinado de la familia de los Habsburgo, cuyos miembros desde la Edad Media habían sido los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Los primeros monarcas de esta familia implementaron en España y en todos sus reinos el absolutismo, que es una forma de gobierno en la que el monarca es el eje de todo el poder público. Esto implicó la ausencia de una constitución o de leyes a las que el rey se tuviera que sujetar en su gobierno. Durante los casi 2 siglos en los que los Habsburgo permanecieron en España, la norma fue la voluntad de la monarca en turno, y esta se expresaba mediante cédulas y ordenanzas reales. Esto originó cierto desorden en el gobierno, ya que con frecuencia se presentaban contradicciones entre lo establecido en uno de estos documentos y lo estipulado en otro. En noviembre de 1700 murió Carlos II, el hechizado, quien era llamado así porque según diversas fuentes históricas, este monarca tenía una salud precaria, corta inteligencia y esterilidad, que se le adjudicaban a la hechicería. Debido a que el rey Carlos II no tuvo hijos, el trono español se quedó sin príncipe heredero, y, según su propio testamento, debía ocuparlo Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia, quien con el nombre de Felipe V ascendió al trono de España en el mismo mes de noviembre del año de 1700. La llegada de Felipe V al trono español significó el fin de la dinastía de los Habsburgo y la llegada de la Casa de los Borbón. Este acontecimiento también representó una serie de cambios, puesto que puso en práctica acciones nunca antes realizadas en la corona española, ya que Francia se caracterizaba por tener una mayor apertura que aquella que España había mostrado durante el reino de los Habsburgo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima. También recuerda que nos puedes seguir en Facebook y en Instagram. Los enlaces están en la descripción de este video.